Toma la silla que quieras, toma el lugar que desees de esta iglesia, Avivamiento Betel, de este templo. Señor Jesús, muévete en este lugar, visítanos. Que tu gracia nos acompañe hoy en esta reunión. Y dulce Espíritu Santo, sé tú obrando, trae revelación a la palabra. Abre los ojos del entendimiento, abre el corazón humano, y que tu espíritu se comunique con nuestro espíritu, Señor. Ven, Señor, confiamos en ti y confiamos en la multitud de tus promesas. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu eterna compasión. Gracias, Señor, te alabaremos y te bendeciremos por siempre, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Quiero invitarlos a que hagan parte de una enseñanza que Dios me regaló muy bonita. Se llama la enseñanza La Obra del Espíritu Santo. Di conmigo: la obra del Espíritu Santo. O di conmigo: la obra la hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios quien hace su obra perfecta. Y acompáñenme por favor al libro de Jueces 15, capítulo 14. La obra del Espíritu Santo manifiesta en Sansón. Así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Di conmigo: el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como un lino quemado con fuego. Y di conmigo: y las ataduras se cayeron de sus manos. La obra del Espíritu en la vida de Sansón. Todos o muchos conocemos la vida de Sansón porque era un hombre grande, fuerte, pero por causa de una debilidad se llenó de ataduras. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, las ataduras se cayeron. Versículo 15. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Versículo 16. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, di conmigo: teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca. Él clamó, él estaba cansado, él había derrotado a 1000 hombres con la quijada de un asno, él estaba sin aliento y clamó a Dios y le dijo: moriré de sed. Versículo 19 dice: entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacoré, el cual está en Lehi hasta hoy. Tremenda la vida de Sansón, pero tremenda la vida y el Espíritu Santo de Dios cómo venía sobre él una y otra vez y una y otra vez.
Él solamente clamaba al Señor: necesito tu agua, necesito beber de tu Espíritu, necesito que abras la cuenca del Espíritu Santo. Y Él venía. Y dice que después de estar tan cansado, dice la biografía de Sansón, aquí Sansón pensó que él moría. Aquí Sansón pensó que este era su último día, que aunque él había tenido salvación por mano de Dios, él pensó que ya su espíritu no se reanimaba. Pero Dios vino, abrió la cuenca de Enjacoré. Él bebió agua, recobró su espíritu y se reanimó, y vivió 20 años más para ver la gloria de Dios. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de Sansón. ¿Qué quiere hacer Dios en nosotros? ¿Cuál es la obra que Dios ha venido a hacer aquí? Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de equidad. Cuando Él venga a cada vida, como vino a la vida de Sansón, o como vino a la vida de muchas personas que hoy les voy a hablar, cuando Él vino, Él es el que convence. El que convence es el Espíritu Santo de Dios, no es el hombre. No eres tú, no es tu mamá, no es tu abuelita que te predica del Señor. Cuando Él venga, Él convencerá. Él es el que convence. Amén. Esa es la obra del Espíritu Santo. Tú simplemente tienes que predicar la palabra, pero Él es el que va a convencer a la persona. ¿Y de qué la va a convencer? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué de pecado? Porque hace ver a la persona que realmente está en pecado. Porque cuando la persona no conoce al Espíritu Santo de Dios, hay un velo en sus ojos, hay unas escamas en sus ojos que no le dejan ver la realidad del Espíritu. Entonces, cuando Él viene, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, ¿por qué? Porque nos muestra que estamos en injusticia. Nos muestra que de pronto estamos viviendo en unión libre y que debemos casarnos, porque es mejor casarse en vez de estarse quemando. Nos convence de justicia, de que ya no debemos robar, que antes debemos trabajar y con la obra de nuestras manos bendecir a otros más. Nos muestra de que vivimos en injusticia y nos hace vivir como justos. Entonces ya no robamos, ya no peleamos, ya no gritamos, ya no adulteramos, porque Él es el que convence. Amén. Amén. Y de juicio nos convence porque nos muestra y nos deja ver que estamos desjuiciados, que somos unos vagabundos a veces, que hacemos las cosas mal. Entonces nos trae a juicio, nos trae a la equidad, nos trae a su transparencia y nos hace vivir juiciosamente. Amén. Amén. Juan 16:9. De pecado, por cuanto no creen en mí. Nos convencerá de pecado. Porque cuando nosotros vivimos en pecado es porque no estamos creyendo en Él. Vivimos apartados y lejos de Dios, porque no estamos creyendo en Él. Por eso dice: les convenceré de pecado, de juicio y de equidad. De pecado, por cuanto no creen en mí. La persona que peca no está creyendo plenamente en el Señor. Está creyendo en sus fuerzas, está creyendo en lo que ellos tienen, pero no creen completamente en el Señor. De justicia, dice: les convenceré de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque Dios mandó a su Hijo como el justo, el Santo de Israel. Mandó a su Hijo el Padre como el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero ellos no creían en Él. Y dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios hizo justicia por nosotros. Nosotros ya estábamos condenados por nuestros delitos y por nuestros pecados. Ya estábamos en condena, pero el Señor clavó en la cruz todo juicio. Amén. Gracias te damos, Señor. La obra del Espíritu Santo en cada vida. Juan 16:12.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Esto le dijo Jesús a sus discípulos. Tengo tantas cosas que enseñarles, tantas cosas, pero que son del Espíritu, y no las podían sobrellevar porque todavía vivían en la carne. Y el que está en la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que está en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Juan 16:13. Pero cuando venga, di conmigo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. O sea, Él nos tomará como de la mano. Él nos irá guiando a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta es la obra del Espíritu. La obra del Espíritu es que te va a hacer vivir en verdad. El engañador es el enemigo. La obra del Espíritu es que Él nos guiará, Él nos llevará de la mano, es que Él nos hablará. Lo que oyó del Padre, Él viene y nos lo hablará, nos lo hará saber y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Debe haber profecía en nuestros labios de lo que habrá de venir. Amén. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Decía Jesús, yo me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Tremendo. Cuando alguien se va de parte de Dios, Dios coloca a alguien igual a la persona que se fue. En este momento, Dios coloca el mismo poder que tuvo Jesús en el Espíritu Santo, porque Él se fue, Él pagó el precio, Él se humilló hasta lo sumo en la cruz, y dice que subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre, pero nos dejó al Espíritu Santo. El que hace la obra es el Espíritu Santo. El que glorifica al Padre es el Espíritu Santo. Y si tú glorificas al Padre, es porque aquí está el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo aún desde la creación. El Espíritu de Dios está desde la creación. Increíble. Génesis 1 del 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, di conmigo, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todo era un abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el abismo, en todo el abismo, estaban las tinieblas, demonios. Pero encima estaban las aguas y el Espíritu de Dios se movía encima de las aguas. Tremendo. Pero Él se movía por causa de que el Padre le decía. Era el Espíritu Santo el que se movía encima de las aguas. Y Él empezó a darse cuenta que todo estaba desordenado y vacío, tal vez como a veces estaba nuestra vida, desordenada y vacía y andando solamente en tinieblas. Pero lo importante es que se movía el Espíritu Santo. Génesis 1 del 3 al 4. La obra del Espíritu Santo en la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo crea es luz, porque Él quiere que no andemos en tinieblas. Alguien decía que las tinieblas en ese tiempo se podían palpar, era oscuridad tenebrosa, pero se movía el Espíritu Santo por encima de las aguas, y esas tinieblas que estaban por allá en el abismo empezaron a ser alumbradas, porque el Espíritu Santo de Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día,
y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó a Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces, imagínense la obra del Espíritu Santo desde la creación. Había tinieblas, cerró esas tinieblas y las convirtió en la tierra. Dividió las expansiones de las aguas y al cielo, y arriba lo llamó el cielo. Y empezó a dejar las aguas allí en el mar, las aguas saladas, las aguas dulces en los ríos, pero ya no estaba todo en caos. Ya no estaba todo desordenado y ya no estaba todo vacío. Ya estaba empezando el Señor a colocar un orden. Fue el Espíritu de Dios moviéndose. El mismo Espíritu Santo es el que trae orden en tu vida. Es el que quita la tempestad de nuestras vidas y aparta las tinieblas. Y ahí sigue diciendo el Señor que Dios empezó a crear. Dios también dijo, versículo 9: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y empieza a crear y a crear y a crear y a separar, y hace los peces del mar y hace las aves de los cielos. Y llega el momento donde el Señor crea al hombre. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea un hombre del barro, sino que cuando Él sopla en el aliento de vida. Somos creación divina de Dios, somos creados para buenas obras. Amén. Y dice el libro de Job 33:4: el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién nos hizo? El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y si tú lees Jeremías 1, Salmo 119, hay muchos versículos que dicen que Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre. Él mismo sopló ahí. El Espíritu de Dios me hizo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Y hemos nacido para honrar a Dios, y hemos nacido para adorarlo a Él. Amén. Amén. La obra del Espíritu Santo. En Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué me enseña el Señor de acá? Para que les enseñe. La obra la hace el Espíritu Santo. No es con ejército, no es en tus fuerzas, es con su Santo Espíritu. Hay que clamar al Espíritu Santo. Espíritu de Dios sopla. Espíritu de Dios trae esas aguas. Espíritu de Dios dice que Sansón clamó a Dios: dame aguas porque voy a morir. Y vino Dios y trajo esas aguas a él. Él contaba con el Espíritu Santo. Amén. Amén. La obra del Espíritu Santo, Romanos 8:6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres tener paz? Ocúpate de las cosas del Espíritu.
deja de ocuparte de las cosas de la carne, de la vanidad de la vida. Dice la palabra, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. La vanagloria, la vanidad de la vida. ¿Cómo me vestiré? ¿Qué comeré hoy? ¿Cómo pagaré mañana? Esa es la vanidad. Y dice, el ocuparse de la carne es muerte. Por eso la gente sale de la iglesia y no siguen viviendo según el Espíritu, siguen viviendo según la carne y después están en muerte espiritual, porque ya no está el Espíritu igual con ellos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, que fue impuesto por las manos de Él. Él impuso al Espíritu Santo de Dios sobre Timoteo y él empezó a ocuparse de las cosas del Espíritu. Y eso es lo que trae vida y lo que trae paz. Amén. Amén. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados, Romanos 8:19, el anhelo ardiente de esta creación de Dios, de este ser humano, de esta persona que Dios creó, es el aguardar, o sea, esperar, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere que tú y yo manifestemos las obras del Espíritu y no las obras de la carne. Manifestemos a Dios por medio de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. La obra del Espíritu Santo en Moisés. Éxodo 33 del 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás. Di conmigo, ¿a quién enviarás? ¿A quién enviarás? Pero mira cómo viene Moisés con ese corazón tan noble, hasta tuteándole a Dios en una forma amable, en una forma sincera, en una forma decorosa. Y dijo Moisés a Jehová, al Señor, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Me pareció tan lindo este pasaje, nunca lo había visto de esa forma, porque la obra del Espíritu. ¿Sabe qué le declaró Dios a Moisés? Voy a enviarte al Espíritu. Él es luz, Él te va a guiar, Él te va a enseñar a hacer milagros, Él te va a enseñar a hacer sanidades, Él te va a enseñar a hacer las cosas que tú quieres, porque tú quieres salvar un pueblo y yo te voy a ayudar. Por eso dice, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Moisés halló gracia ante los ojos del Señor. Y el Señor lo conoció por su nombre. Él te conoce por tu nombre. Sabe que tú eres Jacqueline Gómez y te conoce por tu nombre. Y quiere honrarte y quiere ayudarte a hacer la obra por medio del Espíritu Santo. Amén. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Éxodo 33 del 12 al 14. Capítulo 13. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego. O sea, se humilla. Dios está con el humilde. Dios está con el que se humilla. Dios está con el contrito de espíritu. Y dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, te imploro que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Viene Moisés hablando con Dios en una forma tan bonita. Le dice, muéstrame tu camino, ¿qué debo hacer? ¿Qué sigue después de este encuentro? Yo le decía al Señor, ¿qué sigue después de este encuentro? Y el Señor me dijo, sigue un campamento de niños y de jóvenes. El Señor me habló en la noche en la finca El Olán. Pero Él va mostrándonos el camino para que lo conozcamos. Mientras que tú vas caminando, tú vas a conocer a Dios. ¿Sabe cómo?
en las maravillas que Él va a hacer por medio de ti, en las señales, en los prodigios que Él va a hacer por medio de ti. Y dice el Señor que hemos hallado gracia delante de sus ojos. Ese es el Espíritu Santo de Dios, de lo que Él va a hacer en la iglesia. Esto es profético. Éxodo 33:14. Y Él le respondió, ¿quién? Dios le responde a Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Si estás cansado de la obra, le decía el Señor, descansa en mí. Yo he estado cansado de la obra. Vamos 3 años y medio. Y yo le pido al Espíritu Santo que Él tome el control de toda la iglesia, de cada persona. Y le decía al Señor, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo sí le decía al Señor, dame descanso. Porque uno como pastor quiere crecer, quiere multiplicarse. Y yo le he dicho mucho al Señor, ayúdame, Señor, en las cosas que tal vez no sé hacer. Pero Él ha dicho, yo te mostraré el camino. Él nos guiará, nos tomará de la mano. Amén. Amén. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. La obra del Espíritu Santo en la casa de Obed-Edom. Segunda de Samuel 6, del 11 al 12. Hoy usted está aprendiendo cómo tener una vida en el Espíritu. Hoy estamos aprendiendo de parte de Dios que si nosotros nos rendimos a Él, vienen cosas grandes. Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. No soy yo como pastor, o mis defectos o mis debilidades. Es la virtud del Espíritu Santo de Dios. Dice 2 de Samuel 6, 11 y 12. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Un hombre que quiso honrar la presencia de Dios. Un hombre que dijo, no voy a seguir las cosas de la carne, voy a seguir las cosas del Espíritu. Un hombre que dejó sus debilidades, sus flaquezas en Dios y se levantó en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Obed-Edom. ¿Y sabes qué? El arca estuvo antes donde había un sacerdote. No recuerdo el nombre, creo que era el sacerdote Abiatar. Y allá no pasó nada. ¿Saben por qué no pasó nada? Porque allá no honraban la presencia del Espíritu de Dios. No honraban la presencia de Dios. David se enteró de todo esto. Dice el versículo 12: fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La llevó a Jerusalén. ¿Y sabe cómo David llevó esa arca? Danzando, saltando, daba 1, 2, 3 pasos y hacía un sacrificio. Por eso dice el libro de Mateo, aquel que estaba buscando una perla preciosa y encontró esa perla preciosa, la guardó y dijo, este es el tesoro más grande que hay. Pero aquí muchos tienen la presencia de Dios y se les ha predicado la presencia de Dios y no respetan la presencia de Dios, no temen la presencia de Dios, no tienen temor de Dios. Y terrible por ellos. Decía un pastor, amén o ayayay. Porque tremendo esto. Dice que David venía danzando. Ojalá que tú puedas leer todo esto en la casa. 2 de Samuel 6. Todo como David llevó el arca. Pero Mical, la esposa de David, hija del perverso Saúl, desde la ventana de su casa decía, mira cómo se desnuda delante del pueblo. Y David le dijo, no me estaba desnudando delante del pueblo, estaba danzando delante de mi Dios. Y Mical nunca tuvo hijos. Menospreció la palabra de Dios.
El mismo padre de ella, Saúl, menospreció la presencia de Dios, fue quitado del trono y fue muerto él y casi toda su descendencia. Solo quedó Mefiboset, uno que se humillaba. ¿Sabe por qué se humillaba Mefiboset? Porque era paralítico. Le tocaba humillarse por doblegación del mismo Dios o de las mismas circunstancias que vivió. La obra del Espíritu Santo manifiesta en una persona humilde. ¿Por qué en muchos no se manifiesta el Espíritu de Dios? Muchos pueden venir y levantar sus manos, o rendirse, o venir llorando, pero si salen de aquí y siguen viviendo en la carne, Él no se va a manifestar en ellos. Nunca se va a manifestar en ellos. Isaías 57:15. La obra del Espíritu Santo manifiesta en una persona humilde, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El alto, pero sublime, está allá arriba, pero está sublime, que si tú tienes un corazón quebrado y te postras, Dios, ayúdame, es tan sublime que baja hacia ti. Es tan sublime que baja hacia ti y hace casa contigo y mora contigo. El que habita la eternidad, porque Él es desde el principio y Él es hasta el fin. Amén. Él es desde el inicio y está hasta el final. Amén. Tremendo. Cuyo nombre es el Santo. Y Él dice, miren lo que Él dice: yo habito. ¿Qué es habitar? Él hace casa. Yo habito con Jackie, y yo habito con Tatis, y yo habito con Suni, con mi gatito. Yo vivo con ellos. Y Él dice: yo habito en la altura y la santidad. Escuchen, en la altura. Él está en la altura. Los que estamos en la altura son los que vivimos en el Espíritu. Él habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios, con el quebrantado y humilde, que lo atiende, que clama. Por eso dice la palabra que el rey David era un hombre semejante a Dios. Era un hombre tan humilde, era un hombre tan afable para con el Espíritu de Dios, que pecó, pero de una vez se tiró a los pies. De una vez se tiró a los pies. Apenas el profeta Natán le dice: pecaste, estuviste con la mujer de Urías el Eteo, mataste a su esposo, le quitaste la honra a ese hogar. Y él de una vez se tira en ayuno, en oración y en silicio, rompe sus vestidos, se quita la corona y dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Por eso la palabra dice: al altivo lo miro de lejos. El que es altanero o altanera, de lejos. No puede estar en su presencia, no escucha sus oraciones. Yo habito con los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Venimos a Dios con un corazón humilde, venimos a Dios con un corazón quebrantado, venimos a Dios con un corazón de fe, sabiendo que Él está ahí, como dice Hebreos 1:6, que si clamamos a Él, Él nos oye y somos galardonadores de los que le buscamos. En la obra del Espíritu Santo manifiesta en Gedeón, Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y versículo 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón fue revestido del poder del Espíritu Santo. Gedeón fue lleno, era el menor de la casa, era el más pequeño, era el más humilde, era el más pobre,
Pero cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, él envió salvación por medio de él. Dios no escoge un altivo, Dios no escoge un altanero, o Dios no escoge una mujer altanera. Por eso tenemos que venir a él sumisos. Y cuando venimos a él sumisos, la obra la hace el Espíritu Santo. Él la hace. La obra del Espíritu Santo manifiesta en Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Alguna traducción dice, como dice Olguita, había un espíritu diferente. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sobre todo el reino. ¿Sabe por qué? Porque los que tenemos el Espíritu de Dios, nos va a honrar es el mismo Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a su tiempo. La obra del Espíritu Santo manifiesta en José. Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dice que Faraón quitó su anillo y se lo dio a José y lo colocó como gobernador de toda la tierra. Era la segunda persona más importante, con más autoridad y con más poder en el reino de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú te pones a mirar toda la vida de José, mantuvo el Espíritu Santo. Vivía en el Espíritu, no vivía en la carne. La mujer de Potifar le deseaba. Dice que lo llamaba constantemente día tras día: acuéstate conmigo. Y él salió corriendo y huyó. Y por hacer las cosas en justicia, fue injustamente condenado en la cárcel. Creo que fueron 3 o más años que vivió en la cárcel, porque la mujer dijo que él la quería violentar, cuando no era así, era ella a él. La obra del Espíritu Santo manifiesta en José. La obra del Espíritu Santo manifiesta en este era un enemigo del rey David, se llamaba Amasai. Era un general violento que venía de parte de Saúl a matar al rey, a David, perdón, todavía no era rey. Pero dice en Primera de Crónicas 12:18: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David lo recibió y lo puso entre los capitanes de la tropa. David se paró ante él porque era un enemigo y le dijo: ¿estás conmigo o estás contra mí? Y entonces Amasai se paró, empezó a pensar, pero como David era un siervo de Dios, Dios mismo obró en contra de sus enemigos. Y Dios envía su espíritu a su enemigo. Dios envió su espíritu sobre Amasai. Él venía a matar al rey David, a David, y envía su espíritu aún donde su enemigo, y su enemigo declara estas palabras: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, porque también tu Dios te ayuda. Y él se convirtió al ejército del rey David. Tremendo. La obra del Espíritu Santo manifiesta en Zorobabel, en Josué y en la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque es que es la obra del Espíritu. Gedeón llamó al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ven. Gedeón estaba trabajando como un varón esforzado y valiente. Sansón llamó al Espíritu Santo: ven, ven Espíritu Santo. Sansón clamó: trae las aguas y reanímame. Y vino el Espíritu de Dios y lo fortaleció, y vivió 20 años más. Ahora, en Zorobabel, en Josué y en la iglesia, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Quién lo despertó? Dios. Dios mismo nos despierta. Jehová
despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. Este es el sacerdote Josué, este no es Josué de las conquistas. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Él despierta a la iglesia. Es el Espíritu Santo quien despertó al sacerdote, despertó a la iglesia y despertó a Zorobabel, que era el que estaba empezando a traer la edificación de la iglesia. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, del Dios de los ejércitos. El Espíritu de Dios es quien despierta a la iglesia. La obra del Espíritu Santo manifiesta en el ungido de Dios, en Jesús. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Jesús no está diciendo aquí, yo voy a ir a hacerlo. Él dice, el Espíritu de Dios es el que hace la obra. El mismo Espíritu de Dios vino sobre Jesús, y Él vino, fue ungido por el Espíritu y lo envió. Predicó buenas nuevas de salvación, a los abatidos los levantó, a los quebrantados los levantó, a los que estaban cautivos les dio libertad de la cárcel, a cada uno de ellos. Isaías 61. Isaías 61:2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La obra del Espíritu Santo a través de Jesús, el Hijo de Dios. La obra del Espíritu Santo. Isaías 61:3. A ordenar. Mire lo que vino Jesús, igual que el Espíritu Santo en el Génesis, vino a ordenar, porque había caos, había desorden. Y dice, vino a ordenar, y que a los afligidos de Sión se les dé gloria. Gloria. Los que están afligidos, los que están quebrantados, si se humillan delante de Dios, Dios les va a dar gloria en lugar de ceniza, y óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría. Gloria le va a dar al hombre. Óleo de gozo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Esto lo hace ¿quién? El Espíritu de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Pero la obra que nosotros debemos hacer es humillarnos delante de Él. Es ya no vivir más en la carne, sino vivir conforme al Espíritu de Dios. Y dice Isaías 61:4, lo que vendrá: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Estas generaciones nuevas, nacidas por el Espíritu Santo, reedificarán, levantarán y restaurarán. Tremendo. ¿Esto lo harán cómo? ¿O lo haremos cómo? A través del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo manifiesta en Jesús. 7 espíritus son los Espíritus Santos. Es el Espíritu Santo. Él tiene 7 candelabros. El Espíritu Santo, dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Imagínense, el Espíritu Santo entró en Jesús, y Jesús tenía el Espíritu del mismo Padre. Jesús tenía el Espíritu del mismo Dios. Jesús tenía el Espíritu del mismo Creador. Por eso cuando Él decía sana, la gente sanaba. Sé libre, la gente era libre, porque era el mismo Dios con Él. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Cuando iba a predicar a la sinagoga siendo un niño, pero ¿de dónde tiene este niño tanta sabiduría?, decían los escribas y los fariseos. Espíritu de inteligencia. 3. 4. Espíritu de consejo. 5. Espíritu de poder. Poder. Shekinah, el poder de Dios. 6. Espíritu de conocimiento. Y 7. Espíritu de temor de Jehová. Son los 7
candelabros que hoy clamo al Espíritu de Dios que encienda el avivamiento Betel. Que cada persona que entra a este lugar y empieza a conocer del Espíritu Santo tenga los 7 espíritus de Dios: Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor. Que tengan temor por las cosas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesús. Si están aprendiendo, yo aprendí mucho editando esta palabra. Lucas 3:22. El Espíritu Santo manifiesto por primera vez en Jesús, en la tierra, ¿no? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti pongo mi complacencia. Aquí aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí aparece la Trinidad. Y descendió el Espíritu Santo como paloma. Mira, el Espíritu Santo viene como paloma y posa sobre Jesús. Y vino una voz del cielo. Mira la voz de Dios. Aquí está la voz del Padre. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti pongo mi complacencia. Y tercero, mi Hijo amado. Jesús es el Hijo de Dios, es el Emmanuel y es el Dios con nosotros. Amén. Amén. Y dice, Primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Aquí está la Trinidad otra vez. Estos 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. La Trinidad. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor cuando esté en el Señor. Si estamos aprendiendo, sí, cierto. Gloria a Dios. Y dice Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tremendo esto. ¿Sí saben quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesús. Era primo de Jesús. Era un familiar de Jesús. Pero él dice: yo no le conocía. No le conocía como Hijo de Dios. No le conocía que era el Emmanuel, que era el Dios con nosotros. Pero el que me envió a bautizar con agua le dijo algo: va a pasar algo. Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Tremendo. Es Jesús. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Jesús viene el Espíritu Santo sobre él, posa sobre él, y por eso él puede ir y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios mismo estaba con él. Amén. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Hechos 2 del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa por donde estaban sentados. ¿Sabes cuándo viene el Espíritu Santo de Dios? Cuando estamos todos unánimes juntos, cuando estamos en unidad, cuando estamos confiando, cuando estamos creyendo, cuando decimos: Señor, yo sí quiero un Pentecostés en mi vida, quiero que realmente me cambies. Y dice: y vino de repente.
es en el tiempo que Dios diga. No es cuando nosotros digamos, porque nosotros no mandamos a Dios. Nosotros nos humillamos delante de Él y le pedimos, y Señor, clamamos. Pero dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Vino como un huracán, pero ese huracán era del Espíritu Santo, y llenó toda esa casa, llenó todo ese lugar alto, llenó todo ese lugar y a los que estaban ahí. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Alguien dibujaba que una lengua encima de fuego. No, no era así. Una lengua repartida como de fuego. Su garganta clamaba por el Espíritu. Era un ardor de clamar por el Espíritu. Ven y trae nuevas obras, ven y sana, ven y levanta, ven y restaura, ven y trae salvación a este pueblo. Eso es profetizar. Que nuestra garganta, que nuestra lengua empiece a clamar la salvación de Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que eran fuego, era como de fuego. Fue en su garganta, en su lengua. Empezaron a profetizar, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Si ve que era de la garganta, era de la profecía. Según el Espíritu les daba que hablasen. El mismo Espíritu colocaba esas palabras. Va a haber sanidad, vienen tiempos nuevos. Por eso Ezequiel en el capítulo 37 dice: profetiza, hijo de hombre, y di a todos estos huesos secos, oí palabra de Jehová. Es una profecía que tiene que levantarse en nosotros. No profeticen lo malo, no profeticen sequía, no profeticen ruina, no profeticen estancamiento, no profeticen lo malo. Empecemos a profetizar lo bueno, la bendición de Dios. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo nos está enseñando a hablar. La obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hechos 2 del 16 al 17. Mas esto que pasó ahí fue lo dicho por el profeta Joel en Joel 2. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas profetizarán. Esas lenguas de fuego, eso que no se podían sostener en callar la bendición, van a venir sobre ellos. Amén. Sobre nuestros hijos, sobre toda carne derramaré mi espíritu, sobre nuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es la iglesia que Dios quiere que tengamos nosotros. Amén. Pero si la iglesia sigue apática al Espíritu Santo, no va a pasar. Pero si la iglesia sigue profetizando maldad, no va a pasar. La iglesia tiene que empezar a permitir que el Espíritu Santo de Dios les bautice y que podamos crecer. Hechos 2, 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y ellos también profetizarán. La iglesia empezará a crecer. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista bautizaba en las aguas, sepultura ya de la iniquidad. Pero el Espíritu Santo de Dios, ¿quién bautiza en el Espíritu Santo de Dios y en fuego? Jesús. Jesús, Él mismo bautiza en Espíritu Santo y en fuego. La obra del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, el Shekinah de Dios, la autoridad de Dios. Ese es el poder divino de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros empezamos a predicar en Suachoque. Ahora estamos predicando, empezamos a predicar en Soacha. Seguimos en Suachoque.
Ahora estamos en San Antonio y donde Dios nos quiera enviar, ahí estaremos. Pero sí quiero decirles con todo mi corazón: ¿quieren recibir el poder del Espíritu Santo? ¿Quieren ser bautizados? ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Sabes qué hay que hacer? Humillarnos. Si nos humillamos delante del Señor, Él viene. Él no está con un altivo ni con un altivo. Él está con una persona humilde, que reconozca que Él tiene el señorío, que diga: Señor, solo tú lo puedes hacer. Por eso la obra, de ahora en adelante, verdad, con todo mi corazón, se la entrego al Espíritu Santo. Que el mismo Espíritu Santo haga la obra. Yo no puedo. Yo como hombre, como ser humano, no puedo. Yo me canso, me fatigo, pero sé que en el poder del Espíritu Santo sí es posible. No es con ejército, no es de nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar. Dice la iglesia en Hechos 4:31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que sigue. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, habla la palabra de Dios. Amén. Pongámonos en pies y vamos a orar. Mi Padre amado, tu palabra dice que todos estaban reunidos escuchando tu palabra preciosa. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos. Ven sobre esa mujer esforzada y valiente. Ven sobre ese hombre que clama en Jacoré. Envía tus aguas. Ven sobre cada uno de los sacerdotes y el pueblo, Señor. Ven, Señor Espíritu Santo. Hoy puedo ver el cielo abierto. ¿Y cómo puede descender el poder del Espíritu Santo sobre ti? Si tan solo te humillas, si tan solo humillas tu rostro delante del Señor. Trae ese aceite, Espíritu Santo. Trae ese aceite nuevo. Trae ese aceite nuevo.